No sé ustedes si lo han sentido, hay un despertar cristiano, hay un reavivamiento, se puede sentir, y hay algo que nos une. Se llama, mejor dicho, hay alguien que nos une. Se llama Cristo Jesús. Después de todo, ¿para qué las religiones? ¿Qué vinieron a hacer las religiones? A dividirnos. Como los partidos políticos, como los partidos de fútbol. Tú eres del América, yo soy del Cruz Azul. Y a ver cuál partido juega mejor. Yo creo que es muy sencillo si nosotros comprendemos y partimos desde la fundación de la iglesia. La fundación de la iglesia fue establecida por Jesucristo mismo a través de los apóstoles. A partir de ahí. De hecho, la Biblia solamente habla de una iglesia verdadera. Y habla de una falsa, que es la madre de las rameras, pero que trae consigo hijitas. Y las hijitas tienen algo en común que mamá. Tienen la forma de adoración, o podríamos decir, el día de adoración. La madre de las rameras, Roma. Los imperios fueron surgiendo poco a poco, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Y después de Roma papal ha habido una serie de eventos proféticos que se han desarrollado, fechas proféticas en el libro de Daniel. Cuando nosotros nos declaramos cristianos, nosotros debemos de portar el estandarte de Cristo, porque dice Apocalipsis 12:17, características de la iglesia verdadera son los que guardan los mandamientos, los 10 mandamientos, y tienen la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? Apocalipsis 19:10 confirma que la fe de Jesús es el espíritu de la profecía. Si tu iglesia sigue las profecías desde el primer profeta Enoc, pasando por Lamec, Matusalén, Noé, y vamos a avanzar hasta Jeremías, Isaías, Elías, Daniel, llegando hasta los apóstoles y luego Jesús y Pablo. Si estás siguiendo esa secuencia de profecías y si guarda los mandamientos que Jesús dijo en Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley ni los profetas, vine a cumplir. De cierto os digo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ni una jota ni una tilde, hasta que todo esto de la ley se haya cumplido. Y aunque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, el nuevo pacto no anula la ley, solo cambia el lugar donde se escribió. Si estaba escrita en 2 tablas de piedra, bueno, pues ahora estarían escritas, dice Pablo, Hebreos 8, Hebreos 9, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero no cambió. Santiago 2:10 confirma que el que guarda los mandamientos pero viola uno, se hace responsable de todos. Pablo hace eco a estas palabras diciendo, yo no hubiera sabido que codiciar era pecado si no hubiera sido por la ley. Por lo tanto digo que la ley es santa, pura y buena. ¿Por qué tanta insistencia en la ley? ¿Y por qué casi nadie la guarda? Oh, es que nadie la puede guardar. Los judíos no lo lograron. Bueno, los judíos no lograron aceptar a Cristo en sus vidas. De hecho, ellos no tienen ninguna excusa. Pero nosotros, Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, que no son gravosos, no son una carga. Así que está muy claro. La ley
no salva, no tiene poder para salvar, nunca lo ha tenido, pero representan los principios morales que Dios estableció en el Sinaí. Bueno, más bien que Dios confirmó en el Sinaí. Y muchos se preguntan, ¿y por qué no se los escribió Adán? Así como se los escribió a Moisés. Bueno, no se los escribió a Adán porque vivía con Adán. ¿Cómo le va a escribir algo cuando Adán le está poniendo el ejemplo? ¿Cómo tú le puedes escribir una carta a tu pareja con quien vives? No, pues tienes que ponerle el ejemplo de tu carácter. Eso es lo que hizo Dios mismo. Es muy importante entender esto. ¿Quién está detrás del plan para destruir la ley de Dios? Es Satanás. Satanás ha desatado una terrible guerra contra el pueblo de Dios. Y Satanás, el dragón, le dio su poder a la bestia de Apocalipsis 13, al papado. El papado, no lo perdamos de vista. Así que ¿dónde está el dragón? Bueno, en la silla del Papa. Esta semana hemos visto que ya el Vaticano ha aclarado muy bien, diciendo que el Vaticano es el closet de los homosexuales. Con razón no les obligan que se casen. Pedro era casado porque dicen ellos que según Pedro les heredó el trono, el cetro. Pedro era casado. La Biblia dice que el obispo debe de ser esposo de una sola mujer, honesto, limpio. Por lo tanto, Dios permite, porque bendice el matrimonio. Y así sea que el que va a ministrar como discípulo el evangelio eterno pueda casarse. Dios creó a varón y hembra, a Adán y a Eva, y así bendijo el matrimonio hasta nuestros días. ¿Cómo es pues que le iba a prohibir a sus siervos que se casaran? Hay muchos casos de matrimonios sirviéndole a Dios en la Biblia. Bueno, hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Se ha llegado la hora, el cumplimiento de las profecías de Daniel. Están llegando a su último cumplimiento. Me hubiera gustado tener el tiempo y la oportunidad para poder estudiar Daniel capítulo 11. Recordemos que Daniel solo tiene 12 capítulos. El capítulo 11 tiene 45 versículos. Y cómo me gustaría comprobarles que estamos viviendo en el versículo 44. Porque ya en el versículo 45, pues ya el papado establece sus tiendas sobre los mares, y los mares representan gente, multitudes, naciones. Y es ahí cuando el capítulo 12, versículo 1, Miguel se levanta. Miguel, Mijael, en hebreo quiere decir quién como Dios. Mijael. Miguel, el gran juez, el gran príncipe del pacto, se levanta y se acabó todo. Se acabó la gracia, se acabó el perdón, ya no más intercesor ante el Padre. Y se acabó este mundo. Cuando venga la ley dominical desde Estados Unidos, será lo último que el ser humano haga en contra de Dios al pisotear su santa ley. Cuando establezcan el domingo como día de descanso obligatorio. Muchos no creen que el sábado sea el día del Señor. Aquellos que no creen que el sábado sea el día del Señor hasta el día de hoy, deberían de preguntarse por qué tanta insistencia en el Papa para establecer el domingo como día de descanso obligatorio. Si no le queremos entender por la verdad presente, pues bueno, hay que entenderle por el lado del diablo. Como se lo dije a unos criminales que le predicábamos en una prisión: yo no creo en Dios. Y le dije: ¿crees en el diablo? Se quedó callado. Dice: no. ¿Tú lo invocarías en la medianoche a Lucifer? Y se quedó callado. ¿Lo harías en un cementerio para que se te facilite?
Y dijo, no, entonces sí crees en el diablo. Si crees en el diablo, cree en Dios. Y me dijo un día, demuéstrame que existe Dios. Le dije, ¿cómo no? Saqué mi libro sagrado. Y dice, no, sin la Biblia. Y le dije, se me hace injusto, porque yo te puedo demostrar que existe Dios, pero tú no me puedes demostrar que no existe. Le dije, ¿me puedes demostrar que no existe? No, entonces pides lo injusto. Y hablamos de historia universal. ¿Y cómo es que la historia universal se ha desarrollado a través del tiempo? Basada en las escrituras, sobre todo en las profecías de Daniel. Daniel fue el que habló de los imperios. Así que será mejor que creamos al Evangelio eterno. Bien, me gustaría pedir permiso a Dios e invocar a su Espíritu Santo. Él nos prometió un consolador y nos dijo que habría alguien que intercedería también, que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Antes de escudriñar las Sagradas Escrituras, siempre es necesario invocar al autor de este sagrado libro. Si no, nadie le va a entender. No sé si se han dado cuenta. Las personas cuando tienen insomnio se ponen a leer la Biblia y les da sueño. Bueno, Satanás se cuelga de sus pestañas para que no les permita leer las verdades que están en este maravilloso libro. Bueno, este servidor siempre acostumbra ir de rodillas porque no me siento digno. Si los ángeles se quitan las coronas cuando están en la presencia del Eterno, Jehová de los ejércitos, ¿quién soy yo, mortal, pecador, para permanecer de pie? Voy de rodillas y los invito, los que puedan. Sé que hay algunos que están malitos. Es como ustedes puedan, por favor. Eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Amén. Jehová de los ejércitos, Señor, que somos pecadores, deseamos la presencia de tu Espíritu Santo en esta noche para que nos ayude, Señor, a escudriñar tus sagradas escrituras. Deseamos firmemente que nos ayudes a quitar todo mal pensamiento y todo prejuicio, para que podamos discernir el mensaje que nos enviaste a través de tus siervos los profetas. Que no haya obstáculos, que el enemigo no tenga acceso a este lugar. Para ello solicitamos la presencia de tus santos ángeles que acampen en derredor y nos protejan. Ayúdanos, Padre. Sabemos que el fin del mundo está más cerca que nunca, porque los eventos lo están demostrando. Pero, Señor, antes que eso ocurra, tú prometiste en tus escrituras que en los últimos tiempos mucha gente de diferentes religiones sería despertada y escucharía tu mensaje, tus testimonios, y los abrazaría con tanta fe como lo hicieron tus discípulos. Sabemos que tú no estableciste religiones, que las religiones las estableció el enemigo, que nos diste clara indicación de cuál es la iglesia verdadera, que no tiene nombre humano, pero que tiene testimonios, que tiene hechos, que tiene frutos, que tiene buenos resultados, que engrandecen tu santa ley, que representa tu carácter eterno y que magnifican tu amor y tu misericordia por nosotros. Padre, por favor, sé con nosotros en esta noche. Y gracias por las personas que atrajiste a ti con la fuerza de tu Espíritu Santo. No creemos en casualidades, solo propósitos. Y este propósito
no es más que un cumplimiento de tu promesa para los últimos días, en la cual tú recogerías tu rebaño de diferentes partes de este planeta, pocos, como siempre ha sido esto, pocos son los que se salvan en la historia de tu evangelio, aquellos que deciden renunciar al mundo y sus placeres, aquellos que deciden seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que te quedes con nosotros y podamos, Señor, abrazar este mensaje, sobre todo si está comprobado con a la ley y al testimonio, porque si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, de Isaías 8:20. Quédate, por favor, Padre, te lo rogamos, en los méritos sagrados de tu Hijo amado. A nuestro Señor Jesucristo sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Tenemos audio, ¿verdad? A través de la semana, en toda esta semana, en toda esta campaña que hemos tenido, hemos podido comprobar con hechos, no con palabras, con hechos que respaldan las escrituras de los eventos finales de los últimos días. Mateo 24 menciona a dos grandes profetas, a Noé y a Daniel. Por cierto, menciona, vamos de paso a Mateo 24, por favor. Hemos leído Mateo 24, que es la respuesta a la pregunta que le pedían los discípulos: ¿cuáles serán las señales? Cuando le preguntaron en el versículo 3, en el Monte de las Olivas, a nuestro Señor Jesús: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús responde, pero no contesta. Es decir, no está contestando la pregunta, solo responde a una pregunta. Tú puedes responder y no estás contestando la pregunta. Pero en el versículo 15, por tanto, dice Jesús, aquí nos va a contestar. Porque la pregunta inició: ¿cuándo? ¿Cuándo? Y la respuesta es: por tanto, cuando vieras la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea entienda. ¿Cuáles son esas profecías misteriosas de Daniel? Daniel capítulo 2 habla de una estatua que está dividida en 4 elementos: oro, cabeza, la cabeza de oro, pecho de plata, la piernas de bronce, la cadera de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Pero son 4 elementos, 4 imperios, que está explicado en el capítulo 8. Y el capítulo 9 también está hablando acerca de unas profecías de tiempo. De hecho, el libro de Daniel, cuando habla acerca de esos elementos, se refiere a los imperios que iban a suceder desde que salimos del Edén. Desde que salimos del Edén, Babilonia, la madre de las rameras, porque ahí nació la idolatría, fiestas paganas, Día de las Madres, Día del Niño, Día de la Navidad. Toda la idolatría se desarrolló en Babilonia. Luego fue seguida por Medo-Persia, y luego por Grecia, y luego por Roma imperial, después de los reinos bárbaros. Hubo 10 reinos, los 10 cuernos de esa bestia. Esos 10 cuernos representan los 10 países bárbaros que surgieron antes del 476, pero nacería el cuerno pequeño. Este cuerno pequeño crecería grandemente. Es el papado.
porque podemos ver que cuando nace el papado destruyó a 3 imperios, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Así que vemos cómo Roma papal nace y se consolida en el año 538. De hecho, en el año 508 después de Cristo, el paganismo perdía poder y Satanás mezclaba paganismo con cristianismo. Combinaba las dos religiones y nace la Iglesia Católica Apostólica Romana cuando el rey Constantino divide el imperio y se va a vivir a Constantinopla, la capital, y ahora le entrega el poder al clero, que la Iglesia Católica sea la que decide. Así que el rey Justiniano se declara cabeza de iglesia y corrector de herejes. A mí me gustaría entrar en detalle porque esto es todo un seminario para poder entender Daniel. Es decir, la iglesia verdadera, como dice Apocalipsis 12:17, debe de conocer los mandamientos y guardarlos, y debe conocer profecía. Estas profecías, hoy en día nadie quiere saber de profecías, o más bien dicen, no le entiendo. ¿Por qué no entiendes? Porque no estás clamando al espíritu de la profecía, que te pueda revelar esta luz. Pero les estoy explicando brevemente cómo es que surge la Iglesia Católica, cuando en el año 538 se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes. ¿Y qué es un hereje? Un hereje es aquel que no pertenece a la Iglesia Católica. Cualquiera que no fuera católico, o cualquiera que leyera la Biblia para obedecerla, en vez del papado, sería llevado a la hoguera, sería llevado a la guillotina, surgen las cámaras de tortura, y es perseguido todo aquel cristiano que decide servir a Cristo y obedecer a las Sagradas Escrituras como su única autoridad. El verdadero cristiano solo va a reconocer las Sagradas Escrituras como su única autoridad en esta tierra. Por lo tanto, son los dos testigos que vienen vestidos de silicio, porque en la Edad Media el Papa trató de destruirlas, pero finalmente juzgarán al mundo por medio de este libro. Entonces se desata la persecución. Daniel habla de 1260 años, él los menciona como días, pero si nosotros revisamos tiempos proféticos de acuerdo al libro de Números y de Ezequiel, nos habla que es día por año. Por lo tanto son 1260 años que iniciaron en el año 538 hasta el 1798, cuando el Papa Pío VI fue arrestado por órdenes de Napoleón, enviando a Alexander Berthier. Es decir, el mundo quedó sin el control papal. Se detiene la Inquisición, o la Santa Inquisición, se detuvo, aunque en México continuó la Santa Inquisición, porque los jesuitas, hemos hablado esta semana de los jesuitas son el ejército secreto del Papa. Investíguenlo, todavía lo pueden encontrar en la internet, información, antes de que borren la información. Van a borrarnos toda la información muy pronto, porque al Papa no le conviene que sea desenmascarado. Porque al ser desenmascarado, los mismos católicos van a renunciar a esa religión y van a entender que lo único que ellos buscan es adorar a Cristo y tener una relación personal. Van a entender que lo único que le hicieron a los amigos católicos fue enseñarles una religión pagana disfrazada de cristiana, pero llena de idolatría. ¿Por qué creen que el Papa mutiló los 10 mandamientos? Satanás está detrás del Papa. En el catecismo de la Iglesia Católica, el segundo mandamiento ya no aparece. No te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni debajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad desde la tercera y cuarta generación, y tengo misericordia de los que me aborrecen, y tengo misericordia de los que me aborrecen y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos. Así que Roma quitó el segundo mandamiento de las imágenes y le puso un puntito en el número 10, y ya a la mitad del mandamiento número 10 ya se hicieron 10.
Y luego en el catecismo, en el sacramento, por cierto, dice el catecismo que el sacramento está antes de los mandamientos porque ellos consideran que es mejor. Así que la iglesia lo quitó los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo, fuego consumidor en el Sinaí. Recuerden, lo que Dios escribe no caduca. Si los 10 mandamientos fueron escritos por Dios, ¿por qué van a caducar? ¿Acaso Dios es un Dios que se equivoca? No. Dios es perfecto en todos sus caminos. Hay 2 cosas que Él hizo a mano: las leyes naturales en el cuerpo del hombre, de salud, la ley de salud, y los 10 mandamientos, que representan el principio moral de Dios que nos tendría en relación con el ser humano. Por eso vienen en forma de promesa: no robarás, no matarás, no codiciarás. ¿Por qué no dice no robes, no mates, no codicies? Porque no es una orden. Dios no violenta las conciencias. Él dice, no robarás. De hecho, el 5.º mandamiento, ¿dónde tiene la promesa? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí es orden. ¿Dónde viene la promesa? Sigue diciendo, para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios Jehová te da. Es mandamiento con promesa. Y Roma quitó el 4.º mandamiento también, el sábado. Porque Roma siempre exaltó el domingo. El domingo, el dios de los babilonios, que representa a Nimrod, fundador de Babilonia, que viene siendo bisnieto de Noé, él retó a Dios y dijo, tú eres Dios del cielo, yo soy Dios de la tierra. Por lo tanto, yo voy a hacer que todos estos habitantes de Babilonia me adoren a mí. Así que la primer bestia humana que se haya desarrollado en la tierra es Nimrod, porque él buscó controlar el poder civil y la religión. Una bestia humana con un lenguaje profético es aquel ser humano. ¿Por qué creen que tiene número de hombre? Porque es un ser humano. El hombre fue creado en el 6.º día. Y el número de la bestia es 666. ¿Por qué 3 veces 6? Porque él imita la Trinidad. Él trae a la Trinidad pagana. Nimrod se casó con Semiramis, pero no tuvieron hijos. Cuando muere Nimrod, dicen que ascendió al sol, y desde el sol estaba gobernando el planeta Tierra. Después Semiramis tuvo un hijo, quién sabe con quién, y les dijo al pueblo que un rayo del sol fecundó su vientre, y que el que nacería sería el Mesías que habría de venir. Satanás quería engañar al pueblo de Dios desde entonces. Por eso imitó el nacimiento de Tamuz, que en arameo significa Señor del Pino, y ahí nace la fiesta de la Navidad. Es una historia impresionante, no quiero meterme en esto, pero es importante saber de dónde sale el día del sol. Cuando muere Tamuz, les dice entonces que él asciende al sol. Cuando muere Semiramis se va a la luna, y de ahí viene la adoración a los astros, que incluso Roma prosiguió. El panteón significa cementerio de los dioses. Decían que cuando una persona moría, la enterraban en el panteón, su espíritu ascendía. Si eras un hombre humilde, en un astro. Pero si eras un rey, un hombre prominente, te ibas a un planeta como Júpiter, que viene siendo Peter. Es decir, cuando Constantino mezcla paganismo con cristianismo, los griegos dejaron ese templo, lo reconstruyeron mejor los romanos, y ahí estaba el dios Júpiter, solo que los romanos le quitaron el Ju y le dejaron el Peter, que es San Peter, San Pedro, que tiene las llaves también según del cielo, del sol, y tiene un gallo, porque el gallo es símbolo de virilidad, de reproducción. Y así fue sucesivamente como se fue desarrollando
este evento, entonces Babilonia exaltó al sol, el Dominus Sol Invictus, el Señor Sol nunca vencido. Y Babilonia lo pasó a los fenicios, a Medo-Persia, lo pasó también, lo transmitió a los egipcios que adoraban al dios Ra, Mun-Ra, al dios Sol, y luego también se lo pasó a los griegos, y los griegos se lo pasaron a los romanos, y los romanos adoraban al Sol. Constantino, antes de ir a pelear contra Magencio, porque se había dividido el imperio Oriente contra Occidente, en el puente Milvio él tuvo una visión, ve el sol destellante, algo parecido como lo de Pablo. Satanás no imita nada que no sea verdadero, presenta al sol, pero había una cruz, una nube en forma de cruz, y fue ante una vidente, y la vidente le dijo: oh rey, gran rey Constantino, bajo este símbolo vencerás. Y hoy en día la cruz es la reliquia más famosa, incluso dicen que hace milagros. La cruz no representa a Jesús, la cruz viene de una adoración pagana en honor a los astros, a los 4 puntos cardinales. Y es así como surge la adoración al sol. No fue sino hasta el 7 de marzo del año 321, cuando Constantino le quita la solemnidad al sábado, al Shabbat, y se lo pasa al domingo, al Dominus Sol Invictus, y manda matar a cualquiera que siga guardando el Shabbat, el sábado, porque él decía que apestaba a judío, y él no quería saber nada de los judíos. Aborrecían a los judíos, los romanos. Entonces dijo: vamos a quitarles el sábado, porque los judíos hasta el día de hoy guardan el sábado. Ellos guardan el cómputo del tiempo más antiguo de la historia, porque muchos pueden decir: ¿cómo sabes que es el mismo sábado de hoy? Bueno, tan es así, tú puedes viajar a Israel y ellos son los que guardan el cómputo del tiempo mucho más antes que los romanos aparecieran, porque los judeanos estaban desde los israelitas, desde que salieron de Babilonia, después de Abraham. Así que ellos han guardado el cómputo del tiempo muy bien, de eso no debe haber ningún problema. Ahorita vamos a ver un poco acerca de por qué Dios establece un sábado. Y es así como Roma le quita la solemnidad al sábado y se lo pasa al domingo, pero en el año 325, en el concilio de Nicea, Roma, el obispo de Roma, lo confirma, y cualquiera que guarde el sábado sería muerto. Ocurrió en la época de Mardoqueo y Esther, estamos hablando más o menos del 615 después de Cristo, cuando también Amán, un sacerdote pagano, manda matar a todo judío porque guardaba el sábado. ¿Por qué? Porque los paganos siempre guardaban el domingo. Ocurrió también en la Segunda Guerra Mundial. Mandaba a Hitler matar a todo aquel que guardaba el sábado, porque la guerra era